Entonces, bueno, vamos a dar continuidad, pero hay algo muy importante e interesante. Lo hemos venido haciendo así como lo vamos a hacer ahorita, también en la cronología de las parashots, porque resulta que el capítulo 38 habla de cómo es entregado Joseph. Perdón, el 37, de cómo es entregado Joseph. Pero el 38 es como si hubiera cerrado el libro de la vida de Joseph y hubieran abierto un pasaje aparte. Es una historia que tiene que ver con Judá y la descendencia del mismo. Es importante, sí, porque de ahí vendrá la descendencia de Mashiach, claro está. Pero no es cronológico. No es cronológico, o tal vez sí, pero no tiene consecutividad a lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Brincamos del 37 al 39 para tener el paquete entero de lo que a Joseph le pasó. Y después del 39 vamos a volver al 38, que es donde sí existe la posibilidad de encajarlo mejor, porque al 40 tú vas a ver que dice, y mucho tiempo después, o sea, es como si la historia estuviera así, ¿no? Claro, se ordenó de esta manera, pero nosotros lo vamos a hacer de esta forma para no perder la cronología ni la intención de lo que hemos venido estudiando el Shabbat pasado, ¿vale? Y el próximo Shabbat sí que vamos a estudiar sobre la familia. Es increíble, de verdad, como seres humanos somos increíbles en nuestra manera de actuar, la familia de Judá o la descendencia de Judá y cómo es que Judá desarrolla o empieza a desarrollar lo que es su núcleo familiar, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a Bereshit 39 y esto sigue así, porque ¿se acuerdan que la semana pasada nos quedamos en que fue vendido? Fue llevado a Mizraim, ¿no? Y entonces el 1 empieza exactamente de esa manera. Cuando llevaron a Joseph a Mizraim, cierto misrita llamado Potifar, que en muchas versiones dice Potifera, cortesano del Paró y su mayordomo principal. Cortesano significa que formaba parte de la corte real, o sea, tenía un puesto importante en la corte real. De hecho, en todas las historias siempre lo ponen o como capitán del ejército, ¿no? O como el administrador, o como el administrador del rey. Pero tenemos que entender que este era un hombre que tenía un grado dentro de la estructura pues sí, monárquica, por decirlo así, de Mizraim. Él tenía autoridad, era un hombre de poder. Y este Potifar, el Paró, cortesano del Paró y su mayordomo principal, se lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado ahí. Ahora, creo que es pertinente decir que Joseph no era un hombre que tuviera la condición de alguien que era un esclavo. Él no tenía ni cuerpo de esclavo, ni manos de esclavo, ni cara de esclavo, ni nada por el estilo. Normalmente la gente que era esclavizada era la gente que estaba en pobreza. La gente que inclusive había sido conquistada en una guerra, por ejemplo, ¿no? Y para cuando llegaban al tiempo de ser esclavizados, igual ya habían sido ya usados o maltratados de otras formas. Entonces, pero Joseph no. Joseph no tenía esa condición de esclavo. Joseph era un hijo preferido de Jacob, ¿no? Y gozaba, les pongo yo aquí, de privilegios que un hombre pobre o con carencias jamás tendría. Joseph vivía en medio de la prosperidad y tal vez de los lujos. Muestra de ello es la famosa túnica que su padre le regaló. Túnica que, como lo dijimos la semana pasada, solo un príncipe usaría. Por la ornamentación que tenía, por los colores que tenía, por la forma en que era una túnica importante, ¿no? De alguien que era importante. Así que muy seguramente era muy notable entre todos los esclavos por la característica de no tener esas formas que un esclavo, por ejemplo, no tendría una gran musculatura, que era lo que uno buscaba, ¿no? Un hombre recio, grande, fuerte, porque yo lo necesito para el trabajo.
o sea, como un animal de carga, literalmente, ¿no? Sino que tenía el porte y las formas de una persona que no era un esclavo. Entonces, eso llamaba la atención. Llamaba la atención. Y Potifar necesitaba a alguien que se hiciera cargo de las labores de su casa. Y tal vez, ¿no?, al preguntarle cosas, porque cuando tú comprabas, preguntaba las características del esclavo. Y pues te decían todo para vendértelo lo más caro. ¿Y sabe leer y escribir? Hombre, sí sabe leer y escribir. Tiene dientes. ¿Y cómo los tiene? Ahí miraba la salud. Claro, de la persona. Del esclavo, ¿no? ¿Qué tan reventado venía ya? ¿O qué tan mal venía ya? Entonces, ¿qué sucede? Que muy probablemente era el candidato perfecto para lo que Potifar estaba buscando. Alguien que se hiciera cargo de las labores de su casa. Un mayordomo, ¿no? Pero tú sabes que un mayordomo misrita no iba a ser lo mismo que un mayordomo esclavo, ¿no? Entonces, encajaba perfectamente en lo que Potifar estaba buscando. Hashem, dice el 2, estuvo con Joseph y este se hizo un hombre de éxito y se quedó en la casa del amo misrita. O sea, significa que al ser comprado y empezar a trabajar con el amo misrita, Joseph empezó a adquirir la confianza y el éxito. Pero no era por sus muchos atributos. El favor de Hashem es lo que hacía la diferencia en realidad en la vida de Joseph. Porque tú sabes que Joseph no tenía mucha inteligencia, era un hombre educado, era un hombre con emuná inclusive, no educado solo en las cosas de los buenos costumbres y los principios, sino en la emuná. Pero eso no alcanza, y te das cuenta que no le alcanzaba a Joseph solamente eso porque sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos lo odiaban porque era inexperto, porque era un niño, porque era joven. No es que no le alcanzara, sino que estaba en ese proceso de crecimiento, de ser educado. Y entonces nada había cambiado más que el impacto brutal de haber sido vendido y que con el tiempo eso le iba a traer una madurez increíble, ¿no? Y el proceso de lo que estaba viviendo. Pero la diferencia es que Hashem estaba en la vida de Joseph y le iba capacitando y le iba dando las competencias para poder hacer lo que necesitaba y lo que era correcto para que su trabajo fuera el indicado, ¿no? Porque aunque les digo que tenía conocimientos que su padre le haya enseñado y la educación recibida, no alcanzaba para recibir los favores que solo cuando Hashem está con uno, tiene. Y eso no sé si ustedes lo han podido experimentar. Yo mismo en mi vida he visto el favor del Creador. Lo he visto materializarse literalmente en mi vida a través de un montón de cosas que a veces parecen imposibles de resolverse, de formas que solo teniendo a Adonai de tu lado pueden suceder. Fíjate, y rápidamente quiero citar una experiencia de vida. Cuando nosotros nos mudamos de la Ciudad de México, después de haber regresado de Veracruz, porque habíamos estado muchos años en Veracruz, donde vimos el favor y la mano de Adonai también grandísimamente, pero cuando nosotros regresamos a la Ciudad de México, es imposible vivir en la Ciudad de México. O sea, imposible, ¿no? Entonces decidimos mudarnos nuevamente a otra ciudad del interior de la República Mexicana, pero para tener la posibilidad de salir de la urbe brutal, el monstruo que era la Ciudad de México. Y entonces yo llegué a la ciudad de Querétaro, y si bien es cierto que yo llevaba la liquidación del trabajo y todo lo que había tenido yo allá, yo empecé a orar y le dije, Señor, necesito una casa, pero no una casa que sea pues cara, porque necesito algo que se adapte a mis posibilidades. Entonces empecé a orar fuertísimo. Yo me puse de rodillas, puse mi frente en el suelo y dije, Señor, yo soy tuyo. Tú decides lo que es mejor para mí. Y fíjate lo que son las cosas. Yo estaba rentando en un fraccionamiento en Querétaro, donde, por decirlo algo, costaba 2,000 euros la renta de todas las casas, ¿no? 2,000 euros la renta de una casa, ¿no? Y ahí me estaban rentando en 700. ¿Cómo sucedió? Era una casa grande, ¿te acuerdas? Mi madre está aquí de testigo. Era una casa en mismas condiciones, igual que todas las demás, pero cuando la gente se enteraba de lo que yo rentaba ahí, me decían, ¿cómo?
A ver, pero si la casa que tienes es de las grandes, es de las que valen más caras. Y yo siempre decía, sí, pero es que tengo el favor del Señor. Yo tengo el favor del Señor. Pero eso no fue solamente una vez, sino se repitió todo el tiempo durante mi estancia en Querétaro. Durante la estancia de mi madre, allá también. De hecho, mi hermano goza de ese mismo favor. Está caminando conforme a la voluntad del Eterno. O sea, cuando se materializa el favor de Adonai en tu vida, tú vas a ver cosas que están sucediendo y el favor que te da para llegar a un lugar, para que te conozcan, para que confíen en ti. Recuerdo que en aquella ocasión no me pidieron depósitos, no me pidieron naval, no me pidieron nada, vaya. Éntrale, cumple, o sea, y tú dices, es que les caí bien. ¿En serio? No les caíste bien. El favor del Señor hizo que casi sucediera. Porque la verdad es que en la Ciudad de México es complicado que le caigas bien solamente a alguien y por caerle bien haya ese tipo de situaciones. Y así como eso, yo vi en mi vida muchas formas de revelarse el favor de Adonai en todo el tiempo. Y yo creo que Joseph estaba viviendo esa circunstancia. Joseph llegó a trabajar a la casa del Paró, a la casa de Potifar, perdón, el cortesano del Paró, y empezó a tener este resolver correcto, esta manera de actuar, esta dedicación. Empezó a hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno, y el Eterno le empezó a bendecir. Y dice el número 3, y cuando su amo vio que Hashem, porque fíjate, era notorio que la manera de resolver de Joseph no provenía de él, porque era un niño, un adolescente, tendría 16, 17 años. Y su manera de resolver no era la de una persona jovencita, inexperta, sino que él se dio cuenta que él tenía algo más y vio que Hashem estaba con él. Específicamente, muy seguramente, Joseph tuvo conversaciones con el Paró. Víctor, ahí en capítulo 3, versículo 3, Ajá. sale en español la palabra prosperar, ¿no? Bueno, sí, en mi versión no, pero sí. O éxito, tener éxito. Sí. Entonces ahí, esa misma palabra salak sale en Josué 1:8, cuando le dice, no te apartes ni de izquierda ni de derecha porque prosperarás, ¿no? Tu camino. Pero ese prosperar, lo primero que se nos viene es lo material. Claro, económico. Pero más que material, yo me imagino, y lo relaciono con lo que decía Pablo, que es vivir en la escasez y en la abundancia. Pero más que una riqueza material es espiritual, ¿no? O sea, saber discernir el momento en el que estás para poder afrontar. Y por eso el mismo versículo dice que él reconoce que está con Hashem con él. Porque no es una prosperidad como de mira qué chico tan próspero, ¿no? Le doy a que vaya a gastar para comprar 10 y tráelo de 20. No. Sino que su prosperidad, como bien lo recalcas, va en función a el hecho de estar resolviendo como Hashem le dice que resuelva, no en sus fuerzas. Tener un discernimiento de lo alto. Exactamente, no una interpretación humana, no un entendimiento humano. Claro, es un ser humano, ¿no? Tampoco vamos a creer que era un erudito, pero sí que resolvía a las formas que Hashem le daba conforme a su favor. Y hombre, yo creo que cualquier persona que miraba esto decía, ¿y tú de qué vas? ¿De dónde sacas esto? Y muy seguramente, como todo buen creyente, como toda buena persona que tiene el emuná, ¿qué así? ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Hablarías con tu jefe del Eterno? ¿Le contarías? Le dirías, sí, mira, lo que pasa es que yo he aprendido que nuestro Señor nos enseña, nos ordena, nos insta, nos demanda que vivamos de esta y de esta y de esta y de esta manera. Y ahí lo relacionamos, ¿no? Que no te apartes. Claro, exacto. Claro, porque exactamente, no te apartes de esta palabra que es la que te guiará a tener mi favor. Porque siempre hemos dicho que el favor de Adonai viene cuando tú guardas Torah, pero no como algo mágico, místico, como a veces lo marcan las tradiciones, ¿no? Judías y esto, ¿no? Ya por el hecho de traer yo los tzitzillots, ¿no? Ya empiezo a tener una aura que me rodea de misticismo y de verdad y de bondad. No, es su Torah
practicada en tu vida. De hecho, el pueblo judío se metió tanto a lo que es el misticismo que se metió al asunto de Kabbalah. ¿Qué es brujería? Éxito material. ¡Claro! Y ahí tienes que todos traen su llavero de manita, ¿no? Bueno, que es así. No es así, es así, ¿no? De la manita esta que trae un montón de simbologías y de cosas. Hombre, no sé si han tenido oportunidad alguna vez de entrar a una judería, a una tienda de estas de la judería. Yo tuve la oportunidad, yo creo que de las más grandes que hay, está en Praga, la capital de la Kabbalah y el misticismo judío, ¿no? O diría yo de la brujería judía, la verdad. Y entras y ves el hilito con pelotitas de no sé qué para la suerte de esto y para la suerte de aquello y para que no te dé casi como en el mundo el mal de ojo. Y yo dije, ¿no tendrá una menorá por ahí? Nada más, eso es todo lo que necesito, ¿no? Una menoracita por ahí. Porque hay un misticismo que envuelve, creyendo que el simple hecho de traer estos elementos que citen la Torá, como las filacterias, ¿no? El poner un cuadrito, por eso me llama mucho la atención cuando nosotros leemos al final de cantar el Shema, leemos Deuteronomio 6:4 y dice que lo ates, ¿no? Que lo pongas como señal en tu mano y en tu frente. ¿Y qué hizo el pueblo judío? Literalmente metió una porción de la Torá, o esa porción de la Torá, en un rollito, lo metió en una cajita, esa cajita lo amarró a una funda de cuero y el cuero se lo amarró en el brazo para orar. O sea, ¿realmente está diciendo la Escritura que hagas eso? Se puso la filacteria en la frente. Sí, la linterna, ¿no? Que se ve la linterna. Se pusieron la linterna aquí, se amarraron las filacterias en la cabeza. ¿Está diciendo eso la Escritura? Yo creo que no. O sea, yo creo que es muy fácil de entender que lo que está diciendo es que todo lo que pienses esté regido por la Escritura, todo lo que hagas representa tu mano, todo tu esfuerzo, todo lo que ejecutes vaya en función a lo que dice la Escritura. Y entonces tendrás el favor. Y tu vida irá conforme a la voluntad del Eterno. Ahora, tú vas a ver que Él tiene el favor de Hashem, pero no ha dejado de ser esclavo, ¿eh? Ojo, como dicen por ahí, ojito. Ojito a eso. ¿Por qué? Porque Él no ha dejado de ser esclavo. Y tiene el favor de Adonai. Y tú vas a ver que las cosas se le van a complicar de aquí en adelante brutalmente por muchos años. No 2, no 3, 12, 14 años. Pero Él tiene el favor de Hashem. Y eso es algo que debemos aprender y entender. Eso cuando dices, cuando José, lo que muestra que fue ahora para nosotros, es como la cabeza que vemos que podemos vivir esa vida misma. Claro. Entonces, no solamente como tú dices, acabas de decir ahora, no porque estemos bien, vamos a tener todo, no. O sea, el favor de Hashem no es sinónimo de tengo todo el dinero del mundo, tengo todas las riquezas. Ayer lo hablamos con el Derby, ¿no? La vida de los apóstoles. Claro, mira la vida de los apóstoles. Tiene el favor del Eterno, pero venían de una manera precaria, carente, muchas veces. Claro, claro. Confusión en la angustia. Hablábamos de el que murió apedreado, que se me fue, de Esteban. Hablábamos de Esteban. Un hombre que tenía Ruach HaKodesh, que fue escogido porque tenía los frutos, o el fruto de Ruach HaKodesh en su vida, ¿no? Era un hombre que tenía paz, paciencia, benignidad, templanza, había gozo, había todas esas características. Él murió apedreado, declarando las verdades del Eterno. Se puede relacionar, ¿no? La vida de José con lo que dice Pablo. José vivía en la abundancia y la escasez. ¡Claro! José no cambió, yo creo que nada de lo que era siendo esclavo que cuando era el segundo. Y ahí es donde te das cuenta que él tenía una emuná correcta. Porque él venía de ser el junior de papá, ¿no? En México decimos siempre junior cuando es el que tiene los favores del padre, se gasta el dinero del padre, trae la tarjeta de crédito del padre, ¿no? Va y compra lo que quiere con los bienes del padre. Es el hijo mimado. Pero cuando llega a ser esclavo, su relación con Adonai no ha dejado de ser. No ha dejado de existir. Ni siquiera se ha
tambaleado, sino él sigue teniendo, y te das cuenta que es una emuná firme y que conoce al Creador, porque aún en medio de toda esa sufrimiento y adversidad, él sigue fiel al Eterno. Ahora, podrías decir que en esta gran montaña rusa que tenía, ¿no? De cómo se llama, de vida, en la que estaba abajo, subía, en esos picos él podría haberse exaltado, en esos picos él podría haberse levantado. No es así. Él sigue honrando a Adonai. Y tú vas a ver ahorita en lo sucesivo cómo su honra llega mucho más allá, inclusive a decir no a lo que cualquiera hubiera dicho tal vez sí. Entonces, el amo de su amo, en este caso Potifar, vio que Hashem estaba con él y que Hashem le daba éxito a todo lo que emprendía. Entonces yo creo que este hombre dijo, pues yo no creo en tu Dios, pero qué bien se comporta tu Dios y yo quiero tener a alguien cerca. No sé, podríamos pensar que igual y hasta un poco el interés de Potifar hacia las cosas de Adonai empezaron a surgir, ¿no? Le tomó cariño a Yosef. Si bien es cierto que no dice y empezó a creer en el Elohim de Yosef, no, le dice, le tomó cariño, empezó a importarse por él, empezó a importarle a él, empezó a compenetrar con él. Lo hizo su asistente personal y lo puso a su cargo, a cargo de su casa, poniendo en sus manos todo lo que poseía. Buen ensayo, ¿no? Es el primer ensayo, ¿no? El Señor le está capacitando para lo que va a venir después. Porque dijo, todo lo puedo, Cristo. Claro. Ya de eso se Claro, se entendía. No estaba el Señor todavía, como Yehoshua ahí, como el Mashiach, pero sí que decía, en Hashem, todo lo puedo. Porque Él es quien me da la fuerza. Porque Él es el que me da el empuje, ¿no? Y desde el tiempo en el que el Misrita lo puso a cargo de su casa y de todo lo que poseía, Hashem bendijo su casa por amor a Yosef, de modo que la bendición de Hashem estaba sobre todo lo que poseía en la casa y afuera. O sea, que por lo que se entiende, no solamente se estaba haciendo cargo de las cosas de su casa, sino también muy probablemente de los negocios, de las tierras, del campo, de los jornaleros, de la gente que trabajaba para el propio Potifar, ¿no? Ahora, cuando leemos esto, les pongo yo aquí, no dimensionamos el grado de confianza y de bendición que acompaña a Yosef. O sea, porque, a ver, él es un chico jovencito, que cualquiera podrá decir es un niño inexperto. Es como si el Kevin, ahorita yo le dijera, yo tuviera una gran empresa, tuviera un montón de cosas, y le dijera, Kevin, hazte cargo de todo, por favor. Lleva todas mis finanzas. Lleva todos la contratación de las 300 personas que tenemos en la plantilla, porque es un hombre de poder, ¿no? O a las 50 personas que tenemos en plantilla. Tú te vas a encargar de pagarles, de comprar las cosas para casa, de hacer que todo funcione, de impuestos, bla, 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 bla. Dice la palabra que se dedicaba el Potifar solo a él, a las cosas de su trabajo, a las cosas que igual le exigía el paró. Es un chico. Y que él hubiera tenido la confianza. Por eso les pongo que no dimensionamos el grado de confianza y de favor que tiene este hombre con el Señor. O sea, era algo que no se veía fácilmente. Porque cuando va a tener su encuentro con el paró, va a tener 20 y tantos años ya, Yosef. Hombre, ya se le va a ver un hombre hecho y derecho, ¿no? Porque son casi 14 años después lo que sucede cuando el sueño ya veremos más adelante, ¿no? Los sueños que él interpreta, pero aquí es un niño, es un jovencito. Y les pongo, está bajo el mando de todo lo que Potifera tiene. Él tiene el control de todo. Solo Potifar está por encima de él. Y les pongo yo aquí, ¿te suena esto algo? Va a suceder después. Pero vi una votación ahí que a mí me viene, es un chaval
que fue enseñado por su padre. Claro. Desde muy pequeño. Es lo que decíamos, claro. Esa es la gracia del Señor que nos pone hoy en día a nosotros de enseñar a los más pequeños. Eso es lo que lo distingue. Esto es porque él manejó que su padre le enseñó esto, finanzas, y le enseñó todo a él. Y con un propósito, Dios sabe por qué le enseñó, para ser rey y ser príncipe, vamos a decir así, Claro. gobernar, y no tenía en su corazón él eso de avaricia, de mujer, no, él era para todos, o sea, fue... Y sobre todo porque él vivía lo que las enseñanzas del Padre le habían dejado en su corazón. Él vivía conforme a la voluntad del Eterno, porque él tiene una emuná fuerte para con el Señor. Y fíjate cómo el Señor no es que te pruebe, sino que te pone la experiencia delante para que tú muestres, como decimos en México, de qué estás hecho. El material de qué estás hecho. Ser fiel en lo poco para después ser puesto sobre lo mucho. Vamos a leer Lucas 16, 10, y vamos a leer del 10 al 13. Me gustó esta versión que vamos a leer ahorita, por la forma en la que lo dice. Dice, el que es confiable en los asuntos pequeños, será confiable en los asuntos grandes. Ay, papá, ¿no? Creo que los que hemos trabajado de manera correcta y adecuada, haciendo conforme a la voluntad del Eterno, con sabiduría que proviene de Él, podemos gozar de esas mieles. Haber sido puesto en lo mucho, porque en lo poco fuimos encontrados aptos. Pero no aptos porque solamente tengamos muchas capacidades, sino porque nos comportamos como la Torah dice que debemos comportarnos. Dice, y el que es deshonesto en asuntos pequeños, es también deshonesto en asuntos grandes. De modo que si no puedes ser confiado con las riquezas mundanas, o sea, aquí dice confiado, pero yo pondría, si no puedes ser confiable con las riquezas humanas o mundanas, ¿quién confiará en ti asuntos reales, asuntos mayores, ¿no? Y si no has sido confiable con lo que pertenece a otra persona, ¿quién te dará lo que te debía pertenecer, perdón? O lo que te debería pertenecer, ¿no? Ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No pueden ser esclavos de Adonai y del dinero. ¿Qué hizo Joseph? Joseph tenía la posibilidad de tener más de un amo ahí. Y me refiero más de un amo a Potifar, al Señor, pero también podía haberse convertido en amo las riquezas que él estaba controlando, que ni siquiera eran suyas, y empezar a comportarse de formas extrañas, y empezar a golpear a los siervos, y empezar a subírsele a la cabeza, ¿no? Pero no. Él fue confiable en los asuntos pequeños. Ahora, la pregunta es, y esta sí quiero que te la contestes, no que la dejes así como para mañana. No me la contestes ahorita, ¿no? Pero que te la contestes a ti mismo, ¿no? Y que pienses, o sea, que es que tienes que hacer el ejercicio de escudriñar en el interior, la autofagia espiritual, ¿no? De buscar, renovar por dentro quién está ahí, quién eres, y encontrar las cosas que no están correctas. ¿Qué tan confiable eres a los ojos de Hashem? En todos los aspectos. No pienses solo en dinero, no pienses solo en cosas materiales. Piensa en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, en tu propia relación contigo mismo. ¿Qué tan honesto eres en los cuidados para contigo? ¿Qué tan honesto eres en los procesos que te permites vivir? Espirituales, psicológicos, mentales, físicos. Cuando yo estaba estudiando esto, me tuve que reprobar en un montón de cosas, ¿me entiendes? No, Señor, perdóname. Mira lo que he hecho con lo que me has dado, ¿no? Es que es eso. Claro. Es eso cuando, mira, lo que estás hablando es clarísimo.
Porque cuando yo estoy en el trabajo, cualquier cosa, digo, yo me doy el ejemplo, lo digo, Señor, no hay trabajo, sí, un montón de trabajo. ¿A quién le robo el tiempo? No le robo ni a mi jefe, le robo a mi Dios, porque Él me lo da. Exactamente. ¿Qué hago yo? Digo, no. Por eso digo, el espíritu, ¿quién te da? Y cuando yo tengo el tiempo un poco libre, me pongo los audífonos, me voy escuchando, y digo, ay, Señor, se me paran hasta los pelos de punta, digo, esto no es mío, es tuyo. Tú me has dado para administrar, para ayudar, para esto, ¿para qué? Para que si mi jefe va bien, me va bien a mí. Y Claro. tengo que hacer las cosas todo con excelencia para él. Porque ser confiable para los ojos del Señor es estar actuando en la manera que Él nos enseñó que actuáramos conforme a su Torá, conforme a lo que Él nos enseñó y nos dio de instrucción. La salud. Ese es un buen punto para empezar a hacer nuestra pregunta. ¿Qué tan confiable eres a los ojos de Hashem? ¿Cómo está tu salud? ¿Qué tanto la buscas? ¿Qué tanto estás promoviendo tenerla correcta, sana? Es como dicen, no solo es eso, muchas cosas. Hombre, yo estoy poniendo puntitos, ¿no? Punzones en la llaga ahí para que duela, para que se remueva el asunto, ¿no? Pero hay un sinfín de cosas. ¿Qué tal la honestidad? Contigo, para con Adonai, para con los demás, para con los Javerim, ¿no? Para con tus hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué tanto estás siendo honesto en tu vida? Mira, primero de Juan 4:20 dice, si alguien dice amo a Elohim, pero odia a su hermano o lo deshonra, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Elohim? Al que no vemos. Que no vemos? Eso aplica de todo, o sea, Claro. para el amor como para la honra, la sujeción, la obediencia. Claro. Para ser confiable, ¿sabes? Para ser confiable. Para ser confiable. ¿Qué tan confiable eres con lo que Hashem te ha confiado? Fíjate, hay un punto que vamos a tratar al rato en el discipulado, que es la santidad. ¿Qué tan confiable eres con la santidad que el Señor te ha dado? Que te ha confiado, que te ha provisto. Porque la santidad es un regalo de parte del Señor también. Que tú tienes que aquilatar, resguardar y promover en tu interior como lo más sagrado que haya. Porque la santidad significará caminar conforme a su voluntad, haciendo las cosas correctamente, honrándole. ¿Qué tan confiable eres con la santidad? Que el Eterno te demanda. Con el cuidado y mantenimiento de tu espiritualidad. Con lo que miras, con lo que escuchas, con quién te relacionas, con quién te asocias. Decíamos, no me acuerdo cuándo, que el creyente tendrá que dejar un montón de cosas en su vida. Abandonar literalmente. Vamos, anoche estábamos hablando también de eso. Personas, situaciones, ¿cómo? Proyectos, inclusive. Oye, pero qué bien suena, sí, pero esto no da gloria y honra a Dios. No estoy mostrando fidelidad a través de lo que voy a hacer con lo que el Señor me ha entregado. Con la educación de los hijos y la guianza, escucha bien, de tu esposa, ¿no? Nosotros como varones, como esposos, la guianza de la esposa es importante y es responsabilidad del marido, ¿no? Que necesita de un esposo que la cuida, que la ama. ¿Qué tan confiables estamos siendo en eso? Esto es para un ratito de ponerse a hacer un checklist, Pero esto es de amor. Hombre, no, espérame. Me refiero a que es un checklist porque esto es personal. Esto es hombre, mujer, todos. Ahora, vamos a invertirlo. Cuando dices tú que la cuida y que la ama, a veces nosotros como mujeres nos sentimos no queridas y no amadas, no porque te diga te amo, Claro, hombre. es suficiente. No. O sea, también ver de que en la mujer está haciendo el rol de esposa, porque igual no lo está haciendo y tú estás mimándola y tú la estás amando, pero le estás haciendo un gran daño. Claro. Que no estás permitiendo, a eso me iba yo, porque cuidarla y amarla suena muy bonito. Por eso yo les digo que la guianza, por eso yo empecé ahorita con la guianza del esposo para la esposa.
porque esa guianza es la que va a permitir que la mujer no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Por ejemplo, en lo que estás diciendo, que sea una mujer mimada, ¿no? O una mujer que el hombre se asocie con ella para que tenga esta actitud como de no esta mujer que dice Proverbios 31, ¿no? De esta mujer virtuosa, que hablábamos de que la palabra virtud no se refería solamente a que fuera virtud como tal, sino entera, completa. Pero ella necesita de un esposo que le guíe. Ahora, vamos a pensar también el otro lado. La mujer necesita guianza del esposo, pero la esposa, ¿qué tan confiable está haciendo con lo que Hashem le ha dado para con el rol de esposa? Y el mantenimiento que debe dar también a su marido como esposo. Porque muchas veces el esposo va a hacer a su manera, pero y si la mujer no le guía, si la mujer no le reprende, si la mujer no le hace, el hombre va a caminar de la misma manera que la mujer está caminando. Y entonces empieza a hacer la tapadera, ¿no? Por eso la importancia de estar Claro. Conmigo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Camina conforme a mi voluntad. esté cerca de mí todo el tiempo, ¿no? Y es que fíjate que ahí es donde tú te vas a dar cuenta que la responsabilidad que Hashem nos ha dado no es solo la del varón, sino la mujer también tiene la propia. Hombre, claro. Y hay que tener cuidado porque cuando nosotros empezamos a actuar conforme a lo que yo creo que está bien, hay un problema ahí, ¿eh? Es que yo creo que no debería porque es que no me da cosita, siento feo. La escritura es clara. Blanco o negro. Claro, haz lo que te corresponde hacer conforme la Torá. No importa si esto va a doler. No importa si esto va a ser duro. No importa si esto va a traer sufrimiento por determinada circunstancia o momento. Pero siempre traerá el fruto que la Torá da. Mira, una de las Claro, Una de las la Simchat Torah, la alegría de la Torá. cosas que Claro, en la exhortación a de enfrente, pero ¿qué pasa cuando la Escritura te está hablando? Cuando la Escritura te está reprendiendo, pero tú decides seguir actuando de la misma forma. Como tú decides seguir haciendo conforme a tu criterio, a tu voluntad, a lo que no es el camino que Adonai ha puesto. Ahí es donde nosotros empezamos a perder lo confiables. Dejamos de ser confiables. Y nosotros debemos buscar tener esta confianza o que el Señor seamos confiables a los ojos de Adonai con lo que Él nos ha entregado. Es complicado, sí, el ser humano es complicadísimo, la mente humana es complicadísima, pero cuando tú la tamizas en la Escritura, las cosas cambian. Y hay cosas que son tan grandes que no pasaría ni siquiera el primer tamiz. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nosotros debemos quitar de nuestra vida. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de Joseph. Es confiable. Confiable en lo poco y ya vas a ver cómo será puesto en lo mucho, en lo futuro. Llevará un proceso, porque el Señor tendrá que tratar con él en muchos aspectos. Pero la pregunta es, con las responsabilidades que Adonai ha puesto en nuestra vida, ¿estamos siendo confiables? ¿Estamos caminando y haciendo lo que nos corresponde hacer? En la enseñanza a nuestros hijos, en la guianza con nuestra esposa, inclusive con los demás hermanos, con los Javerim, ¿no? Con nuestros padres. Entonces, ya veremos más adelante que Joseph entiende esto. Y por esta razón de entender esto, es que no se corrompe, ¿no? Entonces el 6 dice, dejó todo lo que tenía en manos de Joseph. ¿Podría el Señor dejar en tus manos? No vamos a decir que todo lo que Él tiene. vamos a examinar. Hombre, porque eso ya sabemos qué va a pasar. Pero ¿podría dejar responsabilidades mucho mayores en tus manos?
Por ejemplo, hay un ejercicio que yo a veces pensaba y hacía y le decía a la gente, y era, ¿tú serías capaz de llevar una nación entera en este momento? Es interesante pensar en esto, ¿no? Dice, no se ocupaba más de lo que el Potifar comía, ¿no? No se ocupaba más que de la comida que comía. Sucede que Joseph era gallardo y bien parecido. Bueno, es que este muchacho tenía de todo, ¿no? Este muchacho tenía también el favor de Adonai en que era bien parecido. Ahora, igual y no era guapo, pero esta propia personalidad, esta propia integridad, esta propia manera de ser lo hacía atractivo. Su físico no es porque... No era el mismo que claro, inclusive físicamente no tenía el fenotipo de la gente de ahí, pero hombre, eso no le evitaba ser guapo, ¿no? Porque yo puedo ver a alguien de, no sé, Islandia, que son distintos y que dices, bueno, puedes admirar la belleza, pero no me refiero a eso, me refiero a que más bien el que él fuera gallardo y bien parecido tenía que ver con el hecho de su educación, de su manera de comportarse, su manera de ser. ¿Cuántas veces no he escuchado de mujeres que dicen, a mí el físico creo que es lo secundario, pero si esta persona tiene esta y esta característica, wow, yo vuelo, ¿no? Alucino. Bueno, pues él tenía esas características que hacían alucinar, ¿ok? Efesios 6, 7 y 8. Dice, Efesios 6, versos 7 y 8. Sirvan de buena voluntad como a Hashem, no como a los hombres, sabiendo que el bien que hagan, cada uno dice, eso recibirá de parte de Hashem, sea siervo o sea libre. O sea, que todo lo que hagas, hazlo como para Hashem, como para el Señor, no como para los hombres. Inclusive eso aplica en nuestros trabajos, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros padres. Olvídate que es para tu mujer. Piensa que lo estás haciendo para el propio Adonai. Oh. ¿Tú te pondrías de acuerdo con una mentira? Hablando que vas a ponerte de acuerdo con Adonai, ¿tú te pondrías de acuerdo o harías las cosas como para Adonai con una mentira? ¿Encubrirías el pecado de otro? ¿Viste robando a alguien? ¿Te quedas callado? No. No aplica. No aplica. No aplica. La mentira no aplica. Sirvan de buena voluntad como Hashem, no como a Hashem digo, no como a los hombres. Y fíjate, en la condición que estés. Seas libre o seas esclavo. Algunos de sus trabajos dicen, parecemos esclavos, hijo, ¿no? No importa en qué condición te encuentres, o sea, la condición que tú creas que no es la más correcta o la más bonita, o la mejor, o la propicia, o la que tú hubieras deseado. Oh, es que esto no es lo que yo planeé para mi vida. No importa. En esa condición en la que te encuentras, sirve a Adonai o haz las cosas como para Adonai y no como para el hombre. Como hizo José. O sea, imagínate, sin su padre, sin nadie, sin sus hermanos, solo, esclavo, y él haciendo las cosas conforme al Eterno. Después de un tiempo, ay, es que Dios mío, la esposa de su amo se fijó en Joseph. Mira qué chico tan interesante tenemos en casa. Tan bien parecidito, tan educado. ¿Cómo? Hombre, un chico recto. Orden, ¿no? Ordenado. Es que se veía la santidad de Joseph, porque caminaba en santidad, ¿no? Y entonces le dijo, acuéstate conmigo, le dice. Que hablando de que quiere intimar con él. Cosa que no puede hacer más que con su esposo. Una situación ilícita fuera del matrimonio es pecado.
¿no? Y ella le dice, quiero intimar contigo. Ahora, debemos entender que los misritas no tenían la educación que tenía un hebreo, o al menos Joseph. La educación de la gente en Misraim, y inclusive en Canaán, no tenía que ver con el hecho de guardarse en santidad. No tenía el hecho de guardarse para el matrimonio. Esos conceptos no existían. Tú podías hacer con tu cuerpo lo que quisieras. De hecho, hemos dicho cuántas veces, y vamos a ver en la vida de el buen Judá, ahora en el capítulo 38 de la próxima semana, que en los pueblos había inclusive prostitutas en los templos. Mujeres que se metían con los hombres para hacer ofrendas a sus dioses. Y estos mismos principios sucedían también en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que eran como decimos en México, ¿no? De moral distraída, ¿no? Digamos, por decirlo decentemente, ¿no? Siempre una persona que tiene el favor del Eterno llama la atención del mundo. Siempre. Cuanto más alguien con educación y principios hay, más llama la atención. Pero no solamente del mundo, sino también del enemigo. El enemigo va a estar ahí con marca personal todo el tiempo, todo el tiempo. Llámese el mundo y los que habitan en el mundo, ¿no? Como representación de lo que el enemigo ha hecho. Porque algo que podemos saber es que la familia de Joseph era distinguida, bueno, muchos de ellos se negaban a la distinción que Hashem estaba haciendo con ellos por sus maneras de comportarse, pero vemos cómo el principio de la familia de Joseph era la emuná, o eso del deber ser. No así en los pueblos paganos. En los pueblos paganos no había tal. Entonces, si Joseph y su familia estaban caminando conforme a lo que Adonai les había instruido, y los pueblos paganos caminaban de maneras totalmente distorsionadas, chuecas, rotas, ¿bajo quién caminaban? ¿Bajo la influencia de quién caminaban? Pues del enemigo, de Satanás. Y el mundo al día de hoy es así. Todo lo que sucede afuera tiene la influencia de ¿quién? De Satanás. Esa es la realidad. Allá afuera, ¿qué te dicen? Haz lo que quieras, lo que se te antoje. Pero ¿qué tal la gente que está en el mundo? Que está sufriendo los embates y las estrategias, muchas de ellas casi perfectas, del enemigo para intentar desviar el corazón de los que son elegidos de Hashem, de los que Hashem ha llamado. Está ahí. O sea, o más bien, para que ni siquiera escuches que ha sido llamado, ¿no? ¿Cuántas estrategias no tiene el enemigo? ¿Cuántas estrategias no ha hecho para distraer a la gente, para que no llegue a la voluntad del Eterno, e inclusive los que ya están se desvíen? Siempre habrá tentación, les pongo yo aquí, y los enganches que el mundo propone, todos ellos tienen un solo fin: robar, matar y destruir la obra de Adonai. Ese es el fin. Ese es el fin del mundo. Ese es el fin del enemigo y de toda la parafernalia y de toda la estructura y de todo lo que ha creado el enemigo para que el fin de su obra sea robar, matar y destruir a seres humanos, personas, A los que están haciendo su obra, ¿no? A los que inclusive a los que están caminando conforme a su voluntad. Vas a ver tú lo que va a suceder con Joseph, ¿no? Yo creo que no vamos a acabar hoy, porque esto está empezando, brother. Vamos a dejar la segunda carta, yo creo, para la próxima semana, para poder tener a la tarde nuestro tiempo devocional. Pero sí quiero terminar solamente con esta parte de esta agresión o esta manera que tiene la esposa de Potifar de querer intimar con él, ¿no? Dice el 8, pero él se negó. Le dijo a la esposa de su amo: mire, conmigo aquí, mi amo no se ocupa de nada en esta casa. Pero él se negó, dice. Le dijo a su esposa, la esposa de su amo: mire conmigo, aquí conmigo, mi amo no se ocupa de nada en esta casa. Y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos.
Él no ostenta más autoridad que yo en esta casa. Y no me ha negado nada excepto usted misma, porque es su esposa. ¿Cómo entonces podría yo hacer esa maldad tan grande y pecar, escúchame bien, delante de Potifar? No dice eso, ¿va? ¿Cómo podría yo traicionar a mi amo de esta tierra, que me ha puesto en confianza todo lo que tiene en mis manos, pero eso no para ahí, y pecar delante de Elohim? Qué fuerte, ¿no? Porque mucha gente busca agradar al hombre, aunque pase por encima de la voluntad del Eterno, porque creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Yo sé que no está bien, pero es lo mejor. Yo sé que este no es el proceso adecuado, pero el fin justifica los medios. Gracias. Estaba buscando en mi cabeza esa frase, ¿no? El fin justifica los medios. Oye, pero los medios deshonran a Adonai. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Fíjate cómo la directriz de este muchacho, este chamaco, como decimos en México, de este jovencito, es no pecar. Es la santidad. Es ir en la voluntad de Elohim y hacerla viva y eficaz en su vida. Vamos a leer Colosenses 3:22. 22 y 25. ¿Colosenses qué? Colosenses 3. El verso 22 al 25. Sí, siervos, obedezcan en todo a sus amos, no sirviendo solo cuando los estén mirando. ¿No? Siervo. Sí. Obedezcan a todos sus amos humanos. Se refiere a que estás bajo otra persona, ¿no? Estás bajo la autoridad de otra persona, no sirviendo solo cuando los están mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando a Hashem. No, en mi trabajo no me ven, y como no me ven, pues, me voy a poner a flojear, ¿no? Nada. Todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, ¿no? Pero esto de buen ánimo no es que lo hagas contento, no es que lo hagas, sino que lo hagas con tu corazón puesto en obediencia a Hashem, ¿no? Que hace la diferencia, eso hace la diferencia, ¿eh? Por el corazón de querer ayudar, no solo porque no, que hay muchas personas que dicen, ay, no quiero trabajar, pero tengo que trabajar para ganar el dinero, pero hay otras personas que dicen que aunque no ganen dinero, les gusta ayudar a las otras personas desde el corazón. Pero fíjate, en el caso de quien gana dinero, está porque lo está haciendo para ganar su modo de vida. Pero hay altruismo, ¿no? Lo que está diciendo Anne. Hay quien decide trabajar aún sin dinero. Pero en cualquiera de esos dos casos, aún en el altruismo, cuando decides ayudar o cuando estás subordinado para ganar una cantidad que te va a servir para tu subsistencia, en cualquiera de esas dos formas puedes también flojear. Puedes también deshonrar a Adonai. Lo que nos está diciendo aquí es que lo hagamos con el ánimo de hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno para honrarlo a Él. Sí, para Él. Sabiendo que de Hashem recibirán la recompensa de la herencia. Pues si le sirven al Mashiach, dice, porque le sirven al Mashiach soberano. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas en el Señor. No hay distinción de personas. No hay que si una o que si otra, ¿me entiendes? Todos son iguales y recibirán el mismo proceso y el mismo
camino. Pero sí es cierto que la moral humana no alcanza. Por más que lo queramos ver, no alcanza. O sea, alcanza para esta tierra, ¿sabes? Pero hay que entender también que la moralidad humana está basada en principios bíblicos. Sí, pero no en su totalidad. Claro. Porque cuando llega el punto de inflexión, el hombre se quiebra, ¿sabes? El hombre que no conoce a Adonai, que no tiene a Yehoshua como... Claro, y se convierte en el parámetro de ley su propia conciencia. Que inclusive dice Romanos que lo justifica y lo reprende, pero al final no alcanza. Porque esa es la razón fundamental por la que Yehoshua tuvo que hacerse en la figura de un hombre y venir a morir en la cruz. Porque la moralidad del hombre, las buenas costumbres y las formas humanas no son suficientes, no alcanzan. El rico que le he dicho, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Hombre, pero soy tan rico que mejor vete porque, ¿no? Joseph sabe esto, y ya con eso terminamos, y vive conforme a ello. Joseph no busca lo suyo. Joseph no busca satisfacer su carne ni sus deseos. Primeramente busca la honra a Hashem. Y busca esa línea, y bajo esa línea es que sirve a su amo terrenal. No es que él sirva a su amo terrenal y después, si le queda tiempo, honra a Hashem. No, él honra a Hashem, y porque le honra a Hashem, busca también, y bajo esa línea, honrar a sus amos humanos, ¿no? Tal y como vimos en el versículo anterior, sirviendo con diligencia a su amo, para así honrar a Hashem, que es su dueño. Porque el dueño verdadero de Joseph es Hashem, es el Eterno, es Adonai, no es Potifar. ¿Cuántos de nosotros entendemos esto? Haciendo lo correcto, aun cuando nadie nos mira. Y no esperando recibir reconocimiento alguno. Les pongo yo aquí, es que honramos y damos gloria a nuestro Padre Eterno en nuestra vida, en lo que hacemos. Buscamos con diligencia hacerlo. Y terminamos con 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3:18, perdóname. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruaj del Señor. Así es, amén. Por eso todos nosotros, ¿no? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Hashem, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su imagen mediante el Ruaj HaKodesh, el Espíritu de Hashem, haciendo lo que nos corresponde hacer, aun cuando ello no satisfaga nuestra carne, ni nuestros deseos. Incluso que sea así, que no satisfaga nuestros deseos y nuestra carne, dará mucho más peso y más honra y gloria a nuestro Padre Eterno. Ojo, no nos olvidemos, Joseph no está en la condición que él desearía. Él es un esclavo. Cada que se va a dormir, yo pienso, ¿no? Ora Hashem, sácame de esto, Señor. Regrésame con mi padre. Quiero ver a mis hermanos. Señor, devuélveme la vida que yo tenía. Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿No? En esos tiempos y momentos de cuando te quiebras, ¿no? Y de debilidad. Porque Él es firme en su vida, pero llega a puntos en los que también te quebrantas. Y tú vas a ver que esto no va a cambiar, va a ir a peor. Pero su fidelidad no está sujeta a las circunstancias de su vida. Porque Hashem ha dado su Ruaj, le ha dado la fidelidad, se ha vuelto confiable a los ojos de Adonai. Pero Él podría desechar eso. Él podría decir, no más, ya no puedo más. ¿Cuántas personas, de hecho David tiene amigos que dijeron, no más, ya no más. Yo me voy para el mundo, yo me voy a Narnia, ¿no? Decíamos anoche, ¿no? Yo me voy a Narnia, yo ya no quiero saber más de esto. Ya no puedo. Seamos fieles al Eterno, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las pruebas, aún en medio de lo que viene, porque la cosa viene. Amén. Vamos a terminar aquí. Si alguien me ayuda poniéndole finalizar al video, les mandamos un abrazo a todos los hermanos. Shabbat Shalom a los que están en América y Shalom a los que están acá también en Europa. Les mandamos un fuerte abrazo.